Un cordial saludo para todas las personas que me están escuchando. Me llamo Carlos Daniel Pinchao Chitiva y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAV. Y en esta ocasión les voy a realizar una pequeña presentación sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Bueno, primero que nada me gustaría que entendamos un poquito mejor sobre el concepto de molécula. Bueno, una molécula se define como la agrupación o un conjunto bien definido y organizado de diversos átomos. Estos son conocidos como la parte más pequeña de una sustancia. Bueno, ya con el concepto de molécula un poco más claro, pasemos a definir qué es una biomolécula orgánica. Esta es una molécula que es producida por un organismo vivo. Cabe aclarar que también existen moléculas de tipo artificial, pero estas no entran en la categoría. Existen 4 tipos de biomoléculas orgánicas. Tendríamos a los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Cada una de estas son de suma importancia para la vida en general. Cumplen una función muy importante en cada uno de los organismos que existen en este planeta. Pasemos a definir cada uno de estos, ¿vale? ¿Qué son los carbohidratos? Primero, los carbohidratos no son nada más y nada menos que azúcares. Estas biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque este último se presenta en menores proporciones. ¿Cuáles son las funciones principales de los carbohidratos? Bueno, ellos cumplen diversas funciones en nuestro organismo. Principalmente contribuyen con el almacenamiento, producción y obtención de energía de forma inmediata. Un ejemplo muy claro de la acción de los carbohidratos se presenta en las competencias de ciclismo, donde los corredores llevan consigo trozos de chocolate o de panela, que son fuentes muy altas de carbohidratos, los cuales al ser consumidos proporcionan una cierta cantidad de energía. Esto con el fin de que los competidores mantengan el rendimiento óptimo en la carrera. Bueno, existen 2 tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples, los cuales se los puede encontrar en frutas y verduras, y los carbohidratos complejos, los cuales solo se puede encontrar en los lácteos, la maltosa, que aparece en algunas verduras y en la cerveza a base de malta. Y también se lo puede encontrar en la sacarosa, es decir, azúcar de mesa o azúcar común. Vamos con el segundo. ¿Qué son los lípidos? Bueno, al igual que los carbohidratos, los lípidos son una biomolécula orgánica que está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos también son conocidos como las grasas. O sea, los lípidos también se conocen como grasas. ¿Cuáles son las características de los lípidos? Estas biomoléculas se caracterizan principalmente por ser insolubles en agua, es decir, que no se disuelven, siendo esto posible solo con disolventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Bueno, se clasifican 3 tipos de lípidos: las grasas, los fosfolípidos y el colesterol. Vamos a definir qué son las grasas. Existen 2 tipos de ellas: las grasas saturadas, las cuales son consideradas como las grasas malas, ya que cuando se consumen pueden traer problemas de colesterol y trastornos de circulación. Cabe resaltar que el consumo excesivo puede traer serios problemas cardíacos debido al endurecimiento de las arterias. Esta enfermedad se conoce como arteriosclerosis. Además de problemas. Las grasas saturadas se las encuentra principalmente en las carnes rojas, mantequilla, en el aceite de palma y el de... Pasemos ahora con las grasas insaturadas. Contrarias a las grasas saturadas, estas son benéficas para la salud, ya que pueden prevenir enfermedades cardiovasculares y ayudan a regular el colesterol. Estas se dividen en grasas monoinsaturadas, las cuales se las puede encontrar en aceites de oliva, frutos secos, cacahuate, aguacate y sus aceites, y las grasas poliinsaturadas, que se las encuentra en el aceite de girasol, en el aceite de pescado, en el aceite de soya, maíz, azafrán y también en pescados azules como el atún, la sardina. Bueno, ¿qué son los fosfolípidos? Son un tipo de lípido anfipático compuesto por una molécula de alcohol a la que se unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato.
El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o etanolamina, y muchas veces posee una carga eléctrica. Los fosfolípidos se dividen en dos: los fosfoglicéridos, en donde el alcohol es un glicerol, un alcohol de cadena corta, y esfingolípidos, en donde el alcohol es esfingosina, es decir, un alcohol de cadena larga. Entre algunas de las funciones de los fosfolípidos tenemos que son componentes estructurales de la membrana celular, activan enzimas, contribuyen con el buen funcionamiento de los pulmones, son un compuesto detergente de la bilis y sintetizan sustancias de señalización. Bueno, y el último lípido es el colesterol. Existen unos tipos de grasas naturales que se encuentran en nuestro organismo llamados esteroles, y el colesterol es el principal que se presenta en nuestro cuerpo. El colesterol forma parte de las membranas celulares, lipoproteínas, ácidos biliares y de hormonas esteroideas. Cuando se presenta en grandes cantidades en el organismo puede traer consecuencias, causando enfermedades como la arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares y una enfermedad vascular periférica. Bueno, se reconocen dos tipos de colesterol en la actualidad: el colesterol bueno, el cual está asociado a la lipoproteína HDL. Su denominación es HDL colesterol y se lo considera como el colesterol bueno, ya que su función principal es recoger todo el colesterol que se encuentra en los tejidos de nuestro cuerpo y llevarlo al hígado. El colesterol malo, ese es el otro tipo de colesterol. Este está asociado a las lipoproteínas LDL. Su denominación es LDL colesterol y se conoce como el colesterol malo, ya que es la principal lipoproteína que lleva el colesterol desde el hígado al resto del organismo. El aumento del LDL colesterol a nivel sanguíneo conlleva a una serie de procesos que desembocan en la forma de placas de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Esto se conoce como arteromas, que reducen la circulación, y si una placa de esta se desprende puede causar un infarto. ¿Cuáles son las principales fuentes de colesterol? Bueno, es importante reconocer que existen dos tipos de fuentes de colesterol en nuestro organismo: la externa y la interna. La externa proviene de la dieta, es decir, que es lo que uno consume, y la interna, que es la que produce el propio organismo. Entre los alimentos más ricos en colesterol tenemos a los siguientes: los huevos, los lácteos y las carnes. Los órganos que producen el colesterol serían el hígado, que es el principal productor de colesterol, aportando un 10% del total, siendo otros órganos importantes como el intestino, la corteza supraneal, testículos y ovario. Pasemos con la siguiente biomolécula orgánica, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. ¿Qué es el ADN? El ADN, o el ácido desoxirribonucleico, es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo. La principal función del ADN es almacenar información genética para la construcción de proteínas, y el ARN, que es imprescindible para cualquier función en el organismo. El ADN almacena y transmite de generación en generación la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de un organismo. El ADN está formado por bandas de compuestos químicos llamados nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está formado por 3 unidades: una molécula de azúcar o desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Muy bien, pasemos a definir ahora qué es el ARN. El ARN, o ácido ribonucleico, es un ácido que interviene junto con el ADN en la síntesis de proteínas y en el traslado de información genética del ADN.
El ARN está presente en las células eucariotas y procariotas. Asimismo, el ARN está formado por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse, nucleótidos los cuales se unen a través de enlaces fosfodiéster, cargados negativamente, y cada nucleótido está formado por ribosa, fosfato y 4 compuestos nitrogenados, la adenina, la guanina, el uracilo y la... Una de las muchas funciones que tiene el ARN es intermediar en la información genética y es el catalizador en la síntesis proteica. Es decir, que el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. Se pueden distinguir diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre los cuales tenemos el ARN mensajero. Este posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. El ARN de transferencia, el cual es el encargado de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis de proteínas, y se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas. Y por último tenemos al ARN ribosómico. Forma parte de la actividad enzimática y se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. En pocas palabras, el ADN es el encargado de seleccionar, almacenar y guardar el código genético, y el ARN transmite el código genético almacenado por el ADN. Ahí podemos mirar unos pequeños ejemplos sobre la estructura del ARN, el cual está ubicado a la parte izquierda, y del ADN ubicado a la parte derecha. Pasemos a definir la siguiente molécula orgánica. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. Las proteínas están compuestas por el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. La mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se realicen. Entre algunas de las funciones tenemos: ayudan con el crecimiento, ayudan con la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo, ayudan a transportar determinados gases por la sangre, como son el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan como amortiguadores para el equilibrio ácido-base y la presión oncénita del... La clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican según su forma y en función de su composición química, ¿vale? Según su forma tenemos a las fibrosas, las globulares y las mixtas. Las fibrosas serían las alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Y las globulares de forma esférica y compacta, además de ser solubles en agua. Y por último las mixtas, con una parte fibrosa y la otra globular. Bueno, y en cuanto a la composición química de las proteínas, tenemos a las proteínas simples, las cuales constan solo de aminoácidos o de sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácidos, álcalis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o sus derivados. Y por otra parte tenemos a las proteínas conjugadas, las cuales son moléculas que presentan una parte proteica apoproteica y otra no proteica menor, grupo posterior. Esto las diferencia de las proteínas simples. ¿Qué alimentos contienen proteína? Bueno, los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, el huevo y la leche, pero también están en alimentos de origen vegetal, aunque en menor proporción, como la soya, las legumbres y los cereales. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que les haya gustado. En este momento están mirando las referencias bibliográficas de donde yo tomé la información, de donde yo me pude orientar para complementar un poco esta presentación. Bueno, sin más que decirles, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.